Hoy, lunes 1 de febrero, iniciamos un nuevo mes. Un mes muy especial para todo México, en espera de visitar esta gran nación, el Vicario de Cristo. El Papa Francisco viene a México. Pero es un nuevo mes en el cual vivimos todavía este año de la misericordia. Abramos nuestro corazón, hermanos, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestra alma, para dejar que Cristo siga permeando en nuestro interior, para buscar por encima de todo hacer el bien. Este mes de febrero, el Papa nos pide dos intenciones como siempre. Aunque ya estas intenciones el Papa va a dar un mensaje a través de un video, aquí nos presenta en nuestro misal la intención universal y la intención por la evangelización. La intención universal es para que cuidemos de la creación recibida como un don gratuito que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Y la intención por la evangelización para que aumente la oportunidad de diálogo y de encuentro entre la fe cristiana y los pueblos de Asia. Así pues, tengamos muy presente estas dos intenciones para unirnos a la oración de nuestro Vicario de Cristo, pedir por la Iglesia, seguir ahondando en esa profundidad de lo que la Iglesia nos pide, la Iglesia necesita, y sobre todo el corazón del Papa Francisco, que es una invitación siempre a vivir en esa sintonía, en el amor, en la misericordia. El Evangelio de este día cobra de una manera importante relevancia el interés que tiene Jesucristo en salir a curar a un enfermo en la periferia, en una ciudad fuera de Jerusalén. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, del versículo 1 a 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en sano juicio y sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que les había ocurrido al demonio y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo:
vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. ¡Qué increíble evangelio! Un testimonio maravilloso siempre de Jesús que nos desconcierta. ¿Qué nos quiere decir esta palabra de Dios? ¿Acaso no había suficientes enfermos o poseídos en Israel como para que Jesús se vaya a buscar enfermos también en los territorios extranjeros? El Evangelio nos dice que aquel enfermo vivía en los sepulcros, vivía en el monte, es decir, era un hombre que vivía en un lugar indigno para un ser humano. Ahora nosotros podemos llamar, como el Papa Francisco nos dice, un hombre que vivía en la periferia. Estas personas que viven por lo general en la periferia son hombres y mujeres que construyen sus casas de un material muy frágil y a veces viven carentes de todos los servicios. Vivir en la periferia es un sinónimo de ser un hombre o una mujer abandonado, que vive en la marginación, que vive miserablemente. Pero aquel hombre estuvo tocado por Dios, lo curó. Aquel endemoniado, que era una legión, se sintieron atenazados, amenazados por la presencia de Cristo. ¿Cuántas veces también nosotros, hermanos, nos sentimos amenazados por el maligno, por nuestras pasiones, por nuestra concupiscencia, por nuestras fragilidades, nuestras debilidades, nuestros defectos, y nos hacen sucumbir? Hoy el Señor quiere liberarnos. Pidámosle al Señor que nos libere de tanta maldad, de tanto signo que nos atenaza continuamente, que nos hace flaquear, que nos hace titubear, que nos hace perdernos. El Señor quiere curarnos. Dejémonos sanar por Él. Dejémonos escuchar con esas palabras y cautivar por esas palabras que el Señor le dice: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Que este año de la misericordia siga resonando todavía en nuestro interior esa misericordia de Dios, para que también nosotros podamos darla y transmitirla a los demás. Que Dios los bendiga.